Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno es compartir con ustedes y saludarles a través de este medio desde nuestra sede y darles la bienvenida a una experiencia más de Iglesia Habitat, lo que hemos llamado la experiencia Habitat. Queremos invitarte a que no solamente veas el video, sino que interactúes con nosotros a través de este servicio y puedas disfrutar con los que más quieres en casa. Así que, bienvenido a la experiencia Habitat. Vamos a adorar al Señor en esta hora, levantando nuestras manos y confesando que tenemos a un solo Dios, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su Dios, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar.
¿Cómo están, Iglesia Hábitat? Bienvenidos a un servicio más en el que podemos disfrutar de la presencia de Dios desde nuestra casa a través de este servicio de adoración y esta experiencia Hábitat. Yo le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo. Agradezco que se hayan conectado a esta hora y que puedan disfrutar de este servicio. Les recuerdo que estamos en nuestra serie El Antídoto y la semana pasada estuvimos hablando acerca del contagiado. Si tú no viste el video, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, donde puedes tener acceso a este precioso tema. Continuaremos nuestra serie con el tema El paciente cero. ¿Y qué es el paciente cero? Necesitamos conocer el origen del pecado y cómo fue que se contagió y se propagó para poder encontrar ese antídoto a este mortal contagio. Recordamos el tema anterior y hablamos de que todos hemos sido contagiados. Y recuerda que esto es una ley, se podría decir, ya que todos nacimos en pecado y el salmista David decía, en pecado fui concebido. Así que todos desde nuestro nacimiento hemos sido contagiados del pecado. Pero las Escrituras nos llevan a descubrir el origen del paciente cero. De hecho, en una forma narrativa, no científica, en una forma narrativa nos cuenta la Biblia cómo fue el suceso exacto y la escena de este determinante caso. Y para poder evaluar eso tenemos que leer Romanos capítulo 5 y versículo 12. Y en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5:12 nos está dando una anatomía de cómo fue que entró el pecado al mundo, ya que entró por un hombre y por el pecado la muerte, y nos está diciendo, y así la muerte pasó por todos los hombres. Es lo que está afirmando Pablo en este pasaje. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Existe esa escena y la pregunta es ¿dónde y cuándo sucedió esto? Así que vamos al Génesis, vamos al principio, vamos a la creación, donde Dios formó al hombre, donde inició todo lo que hoy conocemos como mundo, como universo, como humanidad y como vida. Cuando inició la vida en nosotros, fue desde ese preciso momento y en esta escena donde fuimos contagiados del pecado y donde encontramos al paciente cero. Es decir, tenemos que volver atrás y revisar el inicio en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 17. Aquí encontramos la ley antes del contagio. Es el número uno, el punto número uno es la ley antes del contagio. Y mira la ley, la pequeña ley, la única ley que Dios había dejado para que el hombre viviera bien y viviera sano, viviera en sanidad espiritual, en sanidad física y en cualquier tipo de integridad que podamos mencionar. Génesis capítulo 2 y versículo 17 dice lo siguiente: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Punto. Esa es la ley. Las consecuencias de quebrantar esa ley fueron: el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Desde que el hombre quebrantara la ley de comer del fruto del bien, del árbol del bien y del mal, desde ese momento sería contagiado en pecado. Pero notamos en el tema anterior que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, es decir, sus acciones, sus actitudes, su forma de ver las cosas, su forma de actuar ante las situaciones y la forma de actuar ante las leyes, actuar ante los mandamientos de Dios. Eso fue lo que en realidad, recuerda que es un texto narrativo. Quiere decir que no necesariamente por haber consumido el alimento hayamos sido contaminados biológicamente, sino que fuimos contaminados por el acto de la desobediencia a aquel mandato que Dios había dejado. Un solo mandato ya había sido quebrantado por el hombre.
notas que es muy familiar a nuestros tiempos y notas que seguimos aún quebrantando esos mandamientos. Hay muchas personas que se preguntan cuando leen este texto o les hablamos acerca de el pecado. La pregunta que muchos se hacen, porque somos muy pensantes, incluso Dios dejó que nosotros nos hiciéramos preguntas y de hecho es bueno que nos hagamos preguntas. Pero una de las que nos hemos hecho es ¿por qué? Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios dejó que pecara. ¿Por qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo me la hice por mucho tiempo y de hecho fue una de las preguntas que trataba de evadir y no encontraba solución, no encontraba respuesta a esta pregunta. Dios, ¿por qué me hiciste con un error o con una falla? Si tú sabías que iba a pecar, ¿por qué hiciste a Adán? ¿Por qué hiciste a este paciente? Si tú sabías, ya que tú eres omnisciente y todo lo sabes, ¿por qué dejaste que él pecara? Y una de las respuestas que Dios me dio fue precisamente esta: porque Dios al crear al hombre le dio voluntad propia, ya que Él quería que lo amáramos por voluntad propia y no mecánicamente. En la mayoría de las cosas que el hombre ha creado, si no es por decir todas las cosas que el hombre ha creado, han sido para que nos obedezcan y son hechas sin voluntad propia. Un auto, un electrodoméstico, una casa, cosas que no tienen vida, inanimadas, y por lo tanto tú no puedes relacionarte con un vehículo, tú no puedes relacionarte con una propiedad, tú no puedes relacionarte con ningún objeto inanimado debido a que no tiene ni vida ni voluntad. Incluso Dios antes del hombre ya había creado a los animales. Pero ninguno de los animales tiene voluntad propia como la tiene el hombre, tiene la conciencia que el hombre tiene. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a las bestias del campo, las plantas, las aves, el mar, los cielos y su expansión. Cuando Dios creó todo esto, Él se dio cuenta que era bueno, pero hacía falta algo en su creación y éramos precisamente nosotros los que hacíamos falta. No había nadie en la creación que tuviera la característica que tenía el hombre, y era la voluntad propia, la voluntad de amar a su creador sin ninguna condición. Y fue por eso que Dios nos puso, pero Dios sabía que al ponernos en esta tierra no podía hacernos como a los animales, como a las plantas, porque ninguno iba a amar a Dios de manera voluntaria, si es que Dios no ponía primero la voluntad y lo que conocemos como el libre albedrío dentro de nosotros. Por eso Dios puso voluntad en los hombres. Y esa voluntad nos da la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y por eso Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19 dice el pasaje: hoy pongo al cielo y a la tierra, nota, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y nota que Dios está dejando, aún después de haber sido contaminados y hasta el día de hoy, sigue en nosotros la capacidad de tener voluntad propia y elegir entre la vida y entre la muerte, entre el bien y entre el mal. Todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, donde te encuentras el día de hoy, ha sido a causa de tus decisiones. No culpes a nadie más de lo que estás viviendo hoy. No culpes a nadie más de lo que hoy estás viviendo en casa. No culpes a nadie más de tu situación económica, de tu situación relacional, incluso de tu salud física. No culpes a nadie. Estás donde tú mismo has elegido estar a causa de tus decisiones y tu voluntad propia. Tú mismo has decidido. Es tu decisión. Por eso muchos de nosotros como padres a veces quisiéramos controlar a nuestros hijos de tal manera que nos obedecieran. Y es por eso que cuando nuestros hijos no nos obedecen, porque notas que cuando tú estás presente se portan de una manera, pero cuando tú no estás presente se portan de otra manera. Y es por eso que entre más alejamiento del papá y el hijo, o de los padres y los hijos, tenemos que poner mayores reglas.
Por ejemplo, si tú no vas a estar en casa, la regla para tus hijos es que nadie puede salir, nadie puede abrir la puerta, tienen que hacer ciertas cosas dentro de la casa o tareas dentro de la casa, para que cuando vuelvas a casa ellos tengan todo hecho y tú sepas que controlaste la situación de ellos porque te alejaste. Pero cuando tú estás en casa, no tienes demasiadas reglas porque estás pegado a tus hijos, estás pegado con ellos. Hay una relación estrecha. Lo mismo pasó con el hombre. Cuando estaba en el jardín del Edén, no había necesidad de tantas reglas porque la relación con Dios era tan estrecha que solo se necesitaba de una regla. Pero en el momento que se quebrantó, que el hombre usó su voluntad para irse en contra de la voluntad de Dios, en ese momento empezó a haber un trecho más grande y más grande entre Dios y los hombres. ¿Qué tan alejado estás hoy de Dios? ¿Qué tan distanciado estás hoy de Dios? Debido a tus propias decisiones. No digas Dios se alejó de mí, porque fuiste tú el que se alejó de Dios, fue tu propia decisión. Así que a mayor cantidad de reglas, menor cantidad de relación. Número 2, el quebranto de la ley. Ahí mismo en Génesis sucedió el quebranto de la ley. Después de que se les dio la ley, que era solo un mandamiento, viene el quebranto de la ley. En Génesis 3 y versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, recuerda su voluntad, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recordemos que no es por haber comido necesariamente que se hayan infectado, sino por el hecho de haber desobedecido la voluntad de Dios. Por haber desobedecido los mandamientos de Dios. El pecado normalmente está situado no solamente en el hecho de hacerlo, sino en el hecho de que tú sabías que no debías hacer tal situación, tal compromiso, y encima de eso lo hiciste y decidiste desobedecer a Dios, porque recuerda que el Espíritu Santo nos habla y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y constantemente la presencia de Dios nos está diciendo no lo hagas, y tú sabes, porque Él te habla al corazón, te habla a la mente, te habla al oído incluso, y te dice no lo hagas, pero tú mismo decidiste hacerlo. Ni siquiera culpes al diablo de hacerlo. En esta situación el diablo estuvo entrometido a través de la serpiente y le habló, pero solo fue de tentación. El diablo lo que hace es tentarnos, pero al final la decisión la tomamos nosotros. Y estamos donde nuestras decisiones nos han llevado. Tienes que hacerte responsable de ellas. Número 3, el contagio. Génesis 3:17 sigue diciendo: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste, escucha, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow, ya está contagiado el hombre, no precisamente por el fruto del árbol, sino por haber desobedecido el mandato de Dios. Haber quebrantado el mandato de Dios en esta situación. Pero en medio de todo esto, hermanos, encontramos el cuarto punto. Y el cuarto punto es un antídoto al contagio del pecado hallado en el paciente cero. Quiere decir que la misma situación que nos llevó a contagiarnos, hoy será la misma situación que nos llevará a salir
del contagio del pecado. ¡Qué increíble! Así como los científicos desean dibujar el patrón de contagio en el paciente cero y así el antídoto para detener el virus, Dios nos muestra en su palabra cuál es el error del hombre y cómo restaurar nuestra salud espiritual. Está mostrado en Romanos capítulo 5 y versículo 19. El mismo capítulo que leímos al principio, solo que más adelante. Una paráfrasis de este pasaje, 19 al 21. Dice, porque así como por la desobediencia, nota, la palabra desobediencia es muy importante en relación al patrón del paciente cero, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, fueron contagiados, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Si puedes hacerlo ahí en casa, dale un fuerte aplauso a Jesucristo por mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Escucha, Dios desea restaurar tu vida a través de la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte para darnos la oportunidad de ser justificados por Él. Adán fue el paciente cero, pero Jesús tomó su lugar y así también el lugar de todos nosotros para que hoy tengamos acceso. Tenemos el acceso al perdón de nuestros pecados. El error al día de hoy sigue siendo el mismo. El mundo no quiere obedecer, el mundo desea hacer su voluntad, pero Dios sigue extendiendo su amor y prolongando su misericordia para que corramos hacia la cruz. ¿Has podido notar cómo en medio del caos, cómo en medio de situaciones difíciles, aún el mundo sigue desobedeciendo? En medio de todo lo que estamos viviendo, aún existe la desobediencia y el mismo patrón se sigue multiplicando en los hombres. Lo más prudente en esta situación sería que tú y yo empezáramos a través de Jesús a ser obedientes a los mandamientos de Dios, a buscar vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y recordar lo que Jesús nos dijo en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El problema del mundo no es ni siquiera la situación en la que estamos en este momento, no es ni siquiera la situación económica, no tiene nada que ver con eso. El único y más grande problema del mundo es la falta de obediencia a nuestro Señor y Creador. Salmos capítulo 119 y versículo 30, escribió el salmista David, mira lo que escribió: he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Así el salmista David nos enseña a escoger los juicios de Dios, a escoger lo que Dios tiene para nuestra vida. Querida iglesia, yo quiero invitarte ahí donde estás, en medio de esta situación que estamos viviendo y que no sabemos cuánto tiempo más estaremos de esta forma o limitados por medio de esta situación. Yo quiero invitarte a que ahí en casa tomes el tiempo para buscar a Dios. Escuché hace unos días un comentario, una verdad y un comentario. Una verdad es que en Estados Unidos el gobierno suspendió las clases completamente, ya no irán el resto del año, se acabó el ciclo escolar en Estados Unidos, pero la forma de que los muchachos supieran si iban a ganar o iban a perder el año fue en que, basado en los promedios que llevaban, los que iban bien ganaron el año, pero los que iban mal perdieron el año. Esa es la verdad. El comentario que escuché es que la iglesia fue cerrada. La iglesia se cerró, sus puertas fueron cerradas, ya no hay más charlas presenciales, ya no hay más discipulados, más grupos en casa, como lo habíamos visto. ¿Qué están haciendo las personas hoy en casa? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en casa? Es la misma respuesta. Los que iban bien
están bien. Siguen alimentándose, siguen nutriéndose, tienen la disciplina de leer su Biblia, de orar, de hacer estos servicios familiares. Pero los que estaban mal y venían mal desde hace tiempo, lo más probable es que la estén pasando mal en su relación con Dios. Yo quiero invitarte, y quiero invitar precisamente a los que están mal o sienten que están mal en su relación con Dios, que tomen este tiempo, este precioso tiempo, y que en un momento vamos a compartir la Santa Cena ahí en casa para pedir perdón de sus pecados, acercarse más al Señor y el día de mañana iniciar una semana completamente nueva, renovada, diferente, con nuevas metas. Y que tu mayor meta sea buscar la presencia de Dios y restaurar tu situación. Dios te ha dado la vacuna, el antídoto, y solo es a través de la obediencia. Y así como lo dijo David, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Hoy es un buen momento para que escojas venir al Señor, pedirle perdón y reconciliarte con Él. Y para aquellos que creen que están bien y se han estado nutriendo, han estado leyendo su palabra, han estado sin la dependencia de un pastor, sino del pastor de pastores y Señor de señores que es Jesucristo, quiero decirte, adelante, continúa. Dios te ha llamado para este tiempo y serás útil en sus manos. Y sé que podemos bendecir al Señor. Cuando hablamos del paciente cero, estamos hablando de Adán, que lo leímos en Génesis. Fue por ese hombre que entró el pecado. Pero también leímos que así como por un hombre entró el pecado y así la muerte, también por otro hombre entró la vida eterna. Y es Cristo Jesús el que trajo la restauración, el antídoto ante el contagio del pecado. Hoy precisamente celebramos la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? No es más que recordar y conmemorar la muerte de Cristo Jesús, así como Él nos enseñó a hacerlo. Yo quiero invitarte a que con tu familia prepares los elementos de la Santa Cena, te sientes bien y se reúnan para celebrar esta Santa Cena tan especial que podemos hacer hoy en casa y celebrar, porque quizás nunca lo habíamos hecho y para nosotros es algo nuevo hoy, pero lo estamos disfrutando, así que te invito a que también lo disfrutes con nosotros. Queremos entrar a tu casa y queremos invitarte a nuestra casa para que juntos lo hagamos como iglesia. Y no importa si estás solo, recuerda que somos una familia, de hecho una gran familia, que hoy vamos a hacerlo juntos. Y quiero leerte, familia, quiero leerles este pasaje, 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Y les leo esta porción y dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos, en pequeños pedazos, y dijo: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Así que hoy, iglesia, yo quiero invitarte a que juntos tomemos el pan en nuestras manos, que es la representación del cuerpo de Jesús. Y si estás listo, toma el pan en tus manos y familia, compartamos del pan y comamos recordando a Jesucristo. Comamos. Quiero orar por ti y quiero que oremos juntos. Padre bendito, gracias por tu cuerpo. Gracias por haberte entregado, Señor. Eres el pan de vida eterna.
No importa, Señor, si morimos hoy, sabemos que estaremos contigo en el paraíso. Gracias a ese sacrificio. Gracias porque hoy conmemoramos tu muerte, pero también tu resurrección, Señor. Gracias, Jesús. Toma la copa en tus manos y junto con nosotros te invitamos a beber de la copa. Así que bebamos. Quiero terminar este tiempo precioso, esta Santa Cena y esta Semana Santa tan atípica, tan diferente, pero muy buena. Estadísticas positivas saldrán de esto: menos accidentes, menos desperdicio de plata para muchos y más comunión en casa con nuestra familia. Quiero invitarte a orar conmigo. Quiero extender mi mano, extiendas la tuya y quiero que oremos juntos por este tiempo precioso. Padre bendito, gracias. Gracias por tu cruz. Gracias por tu amor. Gracias porque juntos podemos celebrar este tiempo de devoción. Y mientras oramos y mientras celebramos esta Santa Cena, anunciamos tu segunda venida, Señor. La segunda venida donde vendrás, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por aquellos que creyeron en ti, por aquellos que tendieron su voluntad a tu voluntad. Y no decidimos, Señor, seguir nuestros propios caminos, sino alinearnos a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy decimos: Maranata, Cristo viene pronto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Te invito el próximo domingo a compartir contigo de nuevo. Que Dios te bendiga.